Hola, conciudadanos del mundo, bienvenidos a Vallejo Siempre. Mi nombre es Luis Tolentino. Voy a compartir con ustedes en esta oportunidad mis reflexiones acerca del poema 32 de Trilce, uno de los más enigmáticos, pero que en esta oportunidad intentaré demostrar los hilos de su transparencia y responder una pregunta de si la escritura poética es una experiencia del goce. Mi objetivo es develar el rigor estructural del poema en el enunciado y articular ese contenido a una dimensión del goce en la enunciación. Para ello seguiré el método descriptivo de la retórica y trataré de aliar algunos postulados del psicoanálisis. Muy bien. Voy a compartir pantalla para que me puedan seguir. Vamos a ver. Espero que ya se pueda estar compartiendo mi pantalla. Muy bien. Empecemos. Vamos a tomar el tiempo. El poema en mención es el 32, como ya les dije. Es este poema que tenemos aquí en pantalla. Simplemente lo voy a pasar para recordar y sentir, saber de qué poema vamos a hablar. Es el poema. Visto así, claramente podemos apreciar que es un poema extraño, inextricable, de difícil comprensión y por lo tanto no se puede tender puentes entre el contenido o el enunciado del poema y aquello que se pueda entender desde la perspectiva del lector. Seguramente a más de uno le ha ocurrido esa sensación de no saber de qué trata, cuál es el mensaje o cuál es finalmente el sentido de este poema, ¿no? Muy bien. Ahora, si nosotros damos un paso más y presentamos ese mismo poema de esta manera, aquí lo tenemos, podemos notar que en la estructura el poema está conformado por 22 versos, ¿ok? 20, 22. Son 7 pequeñas estrofas, 7 pequeñas estrofas. Y además, cada una de esas estrofas es susceptible de ser descrito con... Podemos apreciar, por ejemplo, que aquí en la estrofa número 1 destaca esta onomatopeya, ¿no? El rum, trap, rach, chas, que anuncia una onomatopeya de una crepitación. La música del fuego anuncia que algo se está quemando a consecuencia del calor en la primera estrofa. En la segunda estrofa se puede apreciar en el enunciado poético la sensación de un deseo, la búsqueda de algo. Por eso es que en esa anáfora, esa breve cascada anafórica, señala quién como los hielos, pero no quién como lo que va ni más ni menos, quién como el justo medio. Es decir, evoca a una instancia distinto a su estado actual, a una instancia con lo cual él se quisiera identificar, a una instancia que él no es. En una siguiente estrofa se puede ver la personificación del firmamento, ¿no? Es decir, la temperatura se acrecienta y el sol empavado, el sol del crepúsculo desciende y le alborota los cascos al más frío, es decir, la presencia del sol interactúa con la experiencia humana en el ámbito terrestre. Es decir, hay una personificación de la imagen del sol en la cotidianidad. Luego, podemos apreciar aquí nuevamente una humanización del sol. Podemos apreciar que ese ruido, el roéis, es una consecuencia
de la presencia del sol. Es decir, el sol ahora se pone a jugar, remeda al cuco. Es decir, el sol desciende y en ese interactuar terrestre se pone a remedar al cuco, como en ese juego de las escondidas en el poema A mi hermano Miguel. Además, es un sol que tiene sed y corre hasta la playa. ¿Ok? Muy bien. Como se dan cuenta, estamos siguiendo una descripción retórica, una descripción tratando de hacer un primer descentramiento de estas cualidades retóricas del poema. Todavía no hemos llegado a lo fundamental. En la siguiente estrofa ya llegamos a un momento clave del poema en donde se expresa un deseo que se trunca, donde se expresa un deseo que no se llega a conseguir. Y esto más adelante voy a explicar, tiene relación con el goce en el sentido del psicoanálisis. Y finalmente, el estallido del fuego, la continuidad del fuego, el calor persistente. Es decir, el deseo no se consigue y lo que prima es ese instinto, la llama de ese instinto o esa frustración, esa tensión en el yo poético, ¿no? En la voz poética. Ok, dicho esto, no llegamos, no avanzamos mucho. Simplemente estamos describiendo lo que se hace en los estudios clásicos, las estrofas, la interpretación retórica, descriptiva, de qué es lo que ocurre ahí. No me convence esa aproximación. Lo que me interesa es trasladar hacia ustedes otra mirada, ¿no? Una mirada en la cual se articule algo más interesante. Tal vez vamos a pasar a ese punto. A ver, tenemos aquí el mismo poema. Aquí está, ese mismo poema, solo que ahora he puesto algunas marcas para enfatizar en la estructura, para enfatizar en aquel recorrido y en el cual se puede apreciar con claridad dos aspectos fundamentales. A ver, primero quiero que aprecien, a ver, disfruta con el poema del verso 1 hasta el verso 7. Tenemos acá un primer recuadro, un primer enmarque semántico en el poema, un primer cuadro que nos permite más adelante pues, explicar qué es lo que ocurre en ese cuadro. Luego, entre los versos 8 hasta el verso 20, se amplía la propuesta inicial, se amplía lo que se presenta en ese recuadre anterior. ¿Pero de qué se trata? Veamos. A ver, aquí viene lo interesante. Veamos. Sabemos, y hay que tener en cuenta presente esto como punto de partida, que el pensamiento quechua en César Vallejo, es evidente. Hay muchos estudios que apuntan en ese sentido. ¿Qué tiene que ver ese pensamiento quechua en este inicio? A ver, la parte que está de rojo, 999 calorías, rum, trape, chas, ciertamente describe el funcionamiento del calor en la naturaleza. Es una presencia que suena. Es la presencia del fuego que crepita. Ajá, nuevamente nos remonta esto al pan que crepita en la puerta del horno de los heraldos negros. Bien, ahora, esa marca del fuego está asociado a una presencia universal, es decir, está conectado con una imagen que ocurre en todas las culturas, que ocurre de forma, con toda claridad, cuál es el efecto del fuego. Es algo universal. Esa esencia del fuego que crepita
se conecta con algo cotidiano, con la actividad de un pregonero, la actividad comercial de un bizcochero. Es decir, se puede apreciar ahí que la noción universal del fuego encuentra una correspondencia con una actividad cotidiana, la del bizcochero, que en su trabajo, en su gritar, también es impulsada por una caloría, por un fuego, por una fuerza, por una intensidad. Entonces ahí está presente esa identificación del sujeto con el universo. Entonces ahí nos acercamos de cierta manera al pensamiento cosmogónico de la literatura quechua. Sin embargo, esa conexión entre la marca del fuego, que es universal, y la experiencia cotidiana, no ocurre en una dimensión privada del poeta, no ocurre en el quehacer de la escritura poética, no ocurre en ese ambiente íntimo de la escritura poética. Por esa razón, en estos versos que están aquí de negro, se puede notar un deseo, ¿no? El deseo de algo. Simplemente queda allí, quien como los hielos, pero no quien como el justo medio. Es decir, hay un deseo de querer trasladar aquel impulso calorífico, aquel impulso de tensión hacia la escritura. Es un intento de llevar esa sensación, esa tensión poética hacia la pluma sesuda de la escritura. El justo medio, como dice Aristóteles en este libro, Ética Nicómaco, es la búsqueda de la mesura, ni el defecto ni el equilibrio, las tensiones. Entonces, pero la voz poética, en este caso, parece que no se siente así, parece que hay un impulso que lo lleva a desear algo que no tiene. Ese mismo recuadro se puede apreciar en este segundo momento, ¿no? La temperatura se incrementa a 1000 calorías y ahora el sol azulea, ¿no? El sol desciende y le alborota los cascos al más frío, es decir, nuevamente hay esa correspondencia entre el fuego del sol y la actividad cotidiana. Más abajo, cuando se señala remeda al cuco, roéis, tierno autocarril, móvil de sed, que corre hasta la playa. Igual, ese movimiento hacia la playa tiene como fundamento el calor, tiene como fundamento el fuego, es decir, hay una energía que dinamiza la actividad humana en la naturaleza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos en los encabezados, desde este primer recuadre, aquella imagen calorífica del fuego, aquella imagen de intensidad que representa el fuego, y cómo es que ese fuego, ese calor se corresponde con algunas actividades cotidianas, ¿no? La del bizcochero, y más abajo, acá podemos, cuando se señala de alborota los cascos, al más frío cascos, alude evidentemente a la actividad del trabajo en la modernidad. Entonces, nuevamente, es una correspondencia entre la energía esencial que se representa en el fuego y la actividad en la vida diaria. Simplemente aquí se está haciendo ese planteamiento en la primera parte del poema. Sin embargo, esa conectividad entre lo universal representado en el calor o el fuego y la experiencia cotidiana no se cumple en la escritura poética. No es sencilla esa transformación del sudor o del calor en la escritura. Hay algo ahí que se quiebra. No es, esa correspondencia no está en automático. En la escritura poética
hay un camino que se frustra. Por esa razón, aquí en estos versos, que está entre unos corchetes, se dice aire, aire, hielo. Es decir, ante la comprobación de que el funcionamiento del universo guarda una correspondencia con las actividades cotidianas, ante esa comprobación, ante esa coherencia que existe en el mundo externo, en el momento íntimo de la actividad poética, no se consigue. Hay un fuego que invade al poeta, pero ese fuego no se traduce con facilidad en la escritura. De allí esa búsqueda del justo medio que se mencionaba en el cuadro anterior. Bien, entonces, y a esta parte de aquí, a esa comprobación de una falta de correspondencia, se puede denominar la experiencia del goce, ¿no? ¿Qué es esta experiencia del goce? Muy bien, creo que hasta aquí nos sirve ese acompañamiento de las imágenes. Vamos a salir. A ver. Vamos a ver. Listo. Ahora, para cerrar las ideas centrales de esta presentación, amigos vallejianos, quiero precisar lo siguiente. El goce es uno de esos conceptos fundamentales que propone el psicoanálisis. ¿Qué es el goce? Para no complicarnos en un arreglo teórico, es aquella consecuencia de un imperativo del sujeto. Es decir, es esa sensación superyoica que todos los sujetos tenemos en afán de cumplir un mandato. El goce, por lo tanto, resulta siendo un imperativo ético, un mandato que de alguna forma es consecuencia de las imposiciones de la cultura o las imposiciones superyoicas de cada sujeto. Es un mandato que se asume, pero es un mandato que proviene de una instancia insensata, es un mandato muchas veces incumplible, es un mandato que en procura del perfeccionamiento de la actividad humana le impone al sujeto alguna meta, algún reto que no siempre es conseguible, que es muy complicado de alcanzar. ¿Cómo funciona esa experiencia del goce? Aquí en este poema 32. Hemos dicho que la estructura que plantea el poema desarrolla unos paralelismos semánticos. Primero, los dos primeros versos, 999 calorías, rum, trap, rachas, representa la crepitación del fuego. Ese fuego se corresponde con la actividad cotidiana del pregonero, del bizcochero, la actividad del comercio del bizcochero. Entonces hay una correspondencia allí entre la imagen del fuego y la actividad humana. Esta primera imagen ciertamente proviene desde Heráclito, 530-470 a.C. Es decir, el fundamento que da movimiento a la existencia empieza con el fuego. Pero esa estructuración de esos primeros 4 versos, 999 calorías, rum, trap, rachas, y luego el paralelismo con una actividad concreta, la del bizcochero, representa una estructuración del poema a través de ese paralelismo, un paralelismo semántico. Se presenta una imagen y luego se concatena otra imagen más cotidiana. No se entiende. Ok, por ejemplo, esto está muy presente en la literatura quechua, que a través de Guamán Pomala Ayala, Melgar, hasta la actualidad, todavía se conserva. Voy a poner un ejemplo. El Comunero de los Andes, que es un cantante de Huayno, de hace unos cuantos años atrás, él dice, por ejemplo, en una de sus canciones muy conocidas, la rosa blanca tiene sus hojas y sus espinas me hacen doler.
Así lo mismo, mi guanchorina, tus acciones me hacen llorar. Entonces se menciona una imagen, la rosa blanca, y luego se compara con su experiencia personal, una experiencia cotidiana. En Trilce 32 ocurre ese mismo paralelismo semántico, pero eso ocurre en los primeros versos, del verso 1 al verso 7. En un segundo momento también se comprueba eso, dice 1000 calorías, azulea y ríe, su gran cachaza el firmamento gringo, baja, el sol empavado y le alborota los cascos al más frío. Es decir, la imagen del calor del fuego se vincula con la experiencia cotidiana de un sol que transita y la experiencia de correr por la playa. Más abajo, continúa, remeda al cuco. ¿Quién remeda al cuco? El sol. Remeda al cuco roéis, es decir, hay una onomatopeya de una actividad, un ruido que es consecuencia de esa energía que está representada en el fuego. Muy bien, entonces, esas correspondencias no se cumplen en la actividad poética. Por eso es que más abajo ya Vallejo señala aire, aire, hielo. Es decir, busca o reclama una quietud, reclama algunos elementos para aliviar esa tensión de no poder transformar su temperamento, su fuego, su intensidad en la escritura. No es sencillo transformar esas sensaciones en la experiencia de la escritura. Bien, pero ¿cómo funciona el gozo ahí? ¿Dónde está ese imperativo? El imperativo está en la conciencia de darse cuenta que hay una correspondencia de elementos universales y cotidianos en la vida externa, en la vida cotidiana, en la existencia, pero esa experiencia o esa correspondencia, el poeta también las quiere asumir. Y cuando las quiere asumir, ese mandato, esa correspondencia, no se puede cumplir de la misma manera en el ejercicio de la escritura. Por eso es que él dice, y la misma pluma con que escribo, por último se troncha. Y así también esta presentación, por último, concluye. Muchas gracias, amigos vallejianos, y nos vemos ya en la mesa de debate.